Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Bueno, y este reencuentro con Ricardo Changala tiene poco de alegre porque hay una situación a nivel mundial que cuesta mucho saber mirarla, por lo menos desde mi lado, ¿no? El otro día compartíamos algunos datos, 56 guerras simultáneas, 92 países involucrados. Yo decía también, he vivido toda mi vida en periodos de guerra. Nunca hubo un periodo en que no lo fuera, pero esto parece ser de otra escala. Ricardo, gracias por reencontrarnos y por poder abordar este tema hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Álvaro, un gusto saludarte a vos, a la audiencia. Sí, la verdad que el panorama del planeta Tierra es tremendo, ¿no? Y Mm, es difícil saber por dónde entrar porque tiene tantas facetas, tantos aspectos y al mismo tiempo, como siempre se dice, cuando hay episodios bélicos de este tipo, la información siempre es muy sesgada, es difícil mm, encontrar fuentes sólidas, claras, confiables. Hay una serie de complejidades. Entonces, tal vez en este momento lo que uno puede intentar es hacer algunas reflexiones en voz alta para que nos ayuden medio a entender lo que estamos viviendo, ¿verdad? mm. Más allá de intereses, gustos o apetencias o perspectivas políticas que cada uno puede tenerla, pero hay un panorama que es tremendamente preocupante, ¿no? Tal vez por ahí podemos entrar a alguna mínima reflexión sobre esto, sin ánimo Sí. de pretender agotar ni mucho menos la realidad, ¿no? No, claro, sería imposible, ¿no? Pero bueno, Ta, a ver, Tal ¿por vez, dónde tal vamos? vez, bueno, tres o cuatro cosas así como para arrancar, ¿no? Para contextualizar. Primero, hace mucho tiempo, a nivel académico, también político, hay un punto básico que se conversa y se discute, si estamos o no en una tercera guerra mundial. Sí. O sea, porque en realidad, como decía un viejo profesor que yo tenía en la universidad, decir que no estamos en una tercera guerra mundial es casi un triunfo del diccionario, porque están todos los elementos ahí sobre la mesa, ¿no? Ahora, esto no es una mera cuestión de definición, sino Claro. si lo miramos desde ese lugar, nos permite entender qué es lo que está en juego y quiénes son las partes de aquí de la cosa, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, Israel bombardea a Irán, Irán responde a Israel, eso es un nivel de análisis que se puede hacer, por supuesto. Pero cuando uno lo mira un poquito con el ojo toma distancia, uno mira que hay otros escenarios que están en juego todo el tiempo, ¿no? Así que eso lo primero. Entonces, no podemos ver esto que está pasando en el mal llamado Oriente Medio, en realidad es Asia Sudoccidental, ¿verdad? Porque el Oriente Medio es posicionarse en un lugar del mundo para mirar el resto, ¿no? Este, no podemos separarlo del largo pe- proceso que estamos viendo en el este de Europa, Ucrania, Rusia. No podemos separarlo de los episodios que ocurren en Asia. Bueno, todo tiene que ver con todo, porque en el fondo, segundo elemento, lo que estamos viendo es una profunda crisis civilizatoria, ¿no? Que está en la base de todo esto. Entonces, los conflictos no nacen simplemente porque sí. Hay causas, razones y además hay miradas de mediano y largo plazo del asunto. Crisis civilizatoria, que también daría para charlar todo un día sobre eso, pero es evidente que lo vemos en los impactos que se tiene, en lo ecológico, en lo social, en lo político, en todo. No hay Mm, nada que no esté crujiendo, ¿no? claro. Los optimistas te dicen que cuando hay crisis hay oportunidades, ¿no? Bueno, pero hay unos cuantos que no lo ven así, porque lo que ven es sufrimiento, ¿no? Entonces, este asunto y también la palabra crisis tiene bajo costo, ¿no? Se habla de crisis de Claro. cualquier cosa, ¿no? Despiden un técnico en un equipo de fútbol y te dicen que hay crisis, ¿no? Entonces, todo es crisis. Y en realidad, cuando hablamos de la palabra crisis en serio, intentando utilizar el concepto que viene de los griegos, estamos hablando de una profundidad problemática que implica cambios de alto nivel, ¿no? De alta relevancia. Entonces, en esencia, lo que estás viendo es un mundo en el cual una gran potencia mundial, que ha dominado el mundo en las últimas décadas, tiene un evidente proceso de deterioro y de pérdida del eje, de su centralidad, ¿no? Eso no es que lo diga yo, lo dijo Donald Trump el día que asumió el gobierno de Estados Unidos. Dijo, vamos a volver estamos en crisis, vamos a recuperarnos. Lo dijo él. Entonces, algo debe haber de eso, ¿no?
Entonces, a partir de eso, pero al mismo tiempo hay un claro emergente político, económico, social de otro lado, de otras potencias, básicamente los chinos y otros más. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque todos los escenarios de bélicos en el mundo tenemos que verlo en esa lógica. Al final siempre hay dos potencias que de una forma u otra, evidentemente o de manera más escondida, ahí están presentes. Entonces, si no miramos así, no vamos a entender los problemas. ¿Ah? Y por qué alguno actúa o otro no actúa, o se mueve o no se mueve. Entonces, ese es un primer escenario que me parece importantísimo considerar a la hora de ver todos estos problemas que estamos viendo en el mundo. Entonces, esto me lleva a un tercer elemento. No quiero ser demasiado catastrofista, pero es lo que uno mira. Con dos elementos más. Uno, que a diferencia de otros procesos históricos bélicos grandes, como la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de destrucción que tienen actualmente algunos ejércitos del mundo es, bueno, nunca en la historia de la humanidad ha habido una cosa así, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con las armas nucleares, pero incluso armas no nucleares son tremendamente letales. Eso nunca había ocurrido. O sea, básicamente las potencias militares que están en este tablero de ajedrez tienen capacidad para destruir el planeta. Eso nunca había pasado. ¿Ah? O sea, Ujú. entre Hiroshima y lo que hay ahora, la diferencia de capacidad de destrucción es infinita. Mm. Infinita. Eso es lo que le genera una peligrosidad tremenda. Y el otro elemento, y termino con esta no tan breve introducción, es que cuando, por ejemplo, se vivió la crisis de los misiles, sí, de los misiles, se llamó así, en los 60, ¿no? Cuando Estados Unidos promovió colocar algunos misiles nucleares en Turquía, y a la Unión Soviética no le cayó muy bien, entonces fueron a colocar misiles en Cuba, ¿no? Y eso fue, en la historia de la humanidad se pone como unos momentos más tensos de la historia, porque eso podía Claro. haber generado un intercambio nuclear, ¿no? Pero en ese momento, si vos lo mirás con perspectiva histórica, ninguna de las dos potencias querían destruir el mundo. O sea, su apuesta no era destruir, sino más bien crecer. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, potencia imperial, económica, social, militar, estaba en pleno desarrollo de apogeo. O sea, había conformado un mundo muy funcional a sus intereses a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su principal interés es que el mundo siguiera funcionando y siguiera avanzando y conquistando económicamente y políticamente el planeta, etc. Y del otro lado, lo mismo, porque la Unión Soviética, bueno, era una potencia en expansión de alguna manera, ¿no? Como Mm. resulta de la Segunda Guerra Mundial, había avanzado sobre parte de la Europa del Este, ideológicamente apoyaba muchos movimientos políticos, sociales en el mundo, etcétera. Había un interés por crecer. Por lo tanto, llegar a acuerdos y cada uno avanzar desde su lugar era negocio para todos. Y así se resolvió esa tensión. Pero cuando mirás el panorama ahora, en realidad hay muchos sectores que le miran las cosas de otra manera. Y te dicen, bueno, si el mundo sigue como está, tenemos todo para perder. Hay que generar un cambio profundo. Y un cambio profundo puede ser en lo económico, puede ser en lo social, puede ser en lo político, pero también puede ser a través de herramientas bélicas. Y este es el asunto que me parece extremadamente preocupante en un escenario como que estamos viendo ahora. Ujú. Por lo general uno tiene la sensación de que las armas de destrucción nuclear eran hasta ahora armas disuasivas, ¿no? Mirá que tengo y lo puedo llegar a usar. Pero, Ujú. por lo que tú nos estás diciendo, cabría la posibilidad de que efectivamente se pusieran en, en funcionamiento, lo cual llevaría a una destrucción sin límites, ¿no? Es que decir que todos los actores en este mundo que vivimos van a actuar con plena racionalidad es ser Claro, demasiado optimista, ¿no? Porque estamos, no sé, con todo respeto, pero lo que estamos viendo en Gaza, muy racional no parece ser. claro. Ujú. Entonces, ojalá eso prime, pero cuando tú estás acorralado y estás a punto de... En este caso concreto, y solo para llevarlo al punto concreto, entre Israel e Irán, más allá de cualquier otra visión política, estratégicamente, militarmente, vos lo que tenés es un país pequeñito, muy pequeñito, ¿sí? Con 10 millones de habitantes, rodeado de un montón de actores que
más allá de acuerdos políticos, básicamente históricamente no son demasiado cercanos, enfrentado a otro país mucho más grande, ¿no? Casi 100 millones de habitantes, pero además con un territorio muy grande, que también ha reforzado militarmente. Y por lo tanto, si no hay un equilibrio militar allí, y uno de los dos pierde pie, la posibilidad de decir, bueno, o uso todo lo que tengo o desaparezco es muy grande, particularmente del lado de Israel. Claro, Entonces, claro. por eso te digo, no sé la racionalidad hasta por dónde puede llegar. Además, un país como Israel, que todos saben, aunque no está declarado, reconocido oficialmente, tiene armas nucleares, cosa que Irán no tiene. Pero otros aliados de Irán sí. Entonces, en ese escenario, por supuesto, uno desearía que nada de eso pasara y que mañana hubiera una paz, firmara un acuerdo y vivieran todos felices, pero la verdad, lo que te demuestran los últimos años no es eso, es todo lo contrario. Entonces, Y ¿cómo no habrá vamos a que estar ver preocupados? todavía cómo juega China en todo esto, ¿no? Pero bueno, materia de otra charla. ¿Y cómo nos impactar a otras regiones, ¿no? Latinoamérica es Claro. una región donde tenemos mucho problema, mucha violencia, pero no conflictos entre estados. Pero el solo hecho de que el conflicto en esa zona del mundo detenga el flujo de petróleo al planeta, ya solo eso te va a generar un cambio radical para la humanidad desde cualquier punto de vista. Sin hablar del tema militar en sí mismo, ¿no? Bueno, Ricardo, qué panorama, ¿eh? A ver si la próxima nos encontramos con otros temas más auspiciosos. Ojalá, pero bueno, así estamos. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.